No sé si en alguna ocasión te has sentido rechazado, repudiado o peor aún, juzgado. Si es así, quédate, porque te voy a contar una historia con la cual seguramente tú y yo nos vamos a identificar. La historia que te voy a contar sucedió hace muchos años en una ciudad de las más antiguas de toda la historia de la humanidad, a la cual le llamaban la ciudad de las palmeras. Y llamaban así porque en esa ciudad, que por cierto, cabe mencionar que era un oasis en medio de un desierto, muy cerca del río Jordán, había muchísimas palmeras. Y de ahí sacaban muchos dátiles. Y de los dátiles obtenían aceite. Ese aceite era vendido por los comerciantes en los mercados locales y además era producto de exportación. Y eso aprovechaba que así como exportaban, importaban otros bienes también. De tal manera que esta ciudad era muy productiva, sus tierras agrícolas eran muy fructíferas y eso permitía que hubiera mucho flujo de dinero. Además, esta ciudad era un cruce de caminos de cultura, de religión, de historia y de mucha trascendencia. Ahí es donde se desenlaza nuestra historia que te voy a contar. Esta ciudad de la cual te estoy narrando estaba gobernada por el Imperio Romano. El imperio tenía algunos siervos, entre ellos algunos que cobraban impuestos, que cabe mencionar no eran bien vistos por la sociedad. Por eso empecé este video hablando acerca del rechazo, del repudio y de ser juzgado, porque uno de nuestros personajes principales precisamente se dedicaba a eso, y esta sociedad, sus parientes, sus paisanos, lo consideraban un traidor. Ese hombre se llamaba Zaqueo. Zaqueo era uno de los personajes más icónicos de la ciudad de Jericó. Pero una ocasión escuchó este hombre, por cierto, cabe mencionar que entre sus características principales físicas era un hombre muy bajito de estatura, pero también cabe resaltar que era un hombre de un corazón tan grande que nos va a demostrar que la historia mal contada, que la historia que otros habían hecho de él no era en su totalidad ni estaba completa esa historia. Un día Zaqueo escuchó hablar que en la ciudad estaba entrando un personaje muy famoso de aquel tiempo, un hombre de Nazaret que desafiaba a las propias leyes de la naturaleza, de la física, de la química, porque este hombre resucitaba muertos, este hombre le regresaba la vista a los ciegos, este nazareno sanaba el cáncer de aquellos días que era la lepra. Así que en su corazón empezó a latir algo. Una emoción en su estómago empezó a sentir Zaqueo cuando escuchaba que por las calles se gritaba, que los niños salían corriendo, que las mujeres salían corriendo de sus casas, los hombres también, en busca de un milagro, en busca de esperanza, en busca de un abrazo o de una mirada tierna de Jesús de Nazaret. Los comerciantes inclusive también salían dejando sus propios negocios encargados porque querían conocer, querían tocar, querían palpar y querían ver con sus propios ojos a Jesús, aquel que había resucitado a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, aquel que había resucitado al mismo Lázaro de la misma muerte. Así que Zaqueo no fue la excepción, y contra todo diagnóstico y contra todo lo que se pudiera presentar, Zaqueo, como era repudiado, lo he dicho anteriormente, la gente no lo quería. Quizás se pudo haber expuesto no solamente a una mala palabra o a una ofensa verbal, sino también a que tuvieran algún acto más en contra de su vida. Y eso no le importó. Lo que Zaqueo quiso hacer, impulsado por su corazón, seguro estoy, es que tenía una necesidad en su alma,
en su ser. Zaqueo, a pesar de que vivía, quizás porque la Biblia dice que era un hombre rico, detrás de esas bardas enormes de piedra de una casa preciosa, allá Zaqueo estaba solo, abandonado y repudiado por una sociedad que lo señalaba y que lo juzgaba y que lo declaraba sencillamente y lo etiquetaba como un traidor, como un ladrón, como un corrupto. Allá estaba Zaqueo, y desde aquella sombra salió porque en su corazón había una necesidad, y esa necesidad era de conocer a Jesús. Puedo imaginar cómo Zaqueo salió corriendo y entre más se iba acercando a la calle donde los demás anunciaban que Jesús ahí estaba, seguro estoy que su corazón empezó a latir más y más y más fuerte conforme iba avanzando hacia esa calle. Y cuando llegó encontró un gran problema, y es que Zaqueo, como era muy bajito, no alcanzaba a ver porque había un mar inmenso de cabezas que ya no le permitía ver cuando Jesús pasara por esa calle o por ese lugar. Así que encontró en una esquina, al lado del camino, un árbol grande, un sicómoro, donde sin pensarlo, no importando su reputación o no importando que se fuera a exponer a algo más, se puso a escalar, subió entre las ramas y las hojas y se acomodó, esperando el momento. Ahora sí dijo: voy a conocer a Jesús, voy a ver a Jesús. Estoy parado aquí en un lugar, el mejor lugar. Quizás mi humanidad y mi pequeñez me lo impedía, pero ahora estoy listo para ver a Jesús. Y puedo ver a Zaqueo en esa escena cuando la fiesta que iba, porque aquella procesión era una fiesta donde todos aclamaban a Jesús, donde todos querían conocerlo, abrazarlo, tocarlo, recibir algo de Jesús. Aquello era una procesión preciosa, y cada vez que Zaqueo escuchaba más cerca la música, los cánticos, y que Jesús estaba más cerca a esos pasos de él, de conocerlo, algo empezó a latir en el corazón, como si hubiera tenido quizás una taquicardia ahí en su corazón. Algo subía y bajaba en las emociones. Zaqueo tenía el anhelo de conocer a Jesús, pero también había como unas emociones encontradas en no saber si lo iba a juzgar, si no lo iba a tomar en cuenta, si lo iba a ignorar, o si Jesús iba a tener esa paciencia y ese amor para pararse frente a él. Llegó el momento en el que Jesús estaba frente a ese árbol, y Jesús se paró ahí, y quizás quiero imaginar que la escena es que Jesús hizo esta imagen de guarden silencio. Se para frente a ese árbol, levanta la cabeza y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que esté en tu casa. Cuando las miradas de Jesús y Zaqueo se cruzaron, seguro estoy que Zaqueo fue impactado por el rostro más bello que pudo haber visto en toda su vida, el rostro de Jesús Nazareno. Lo que otros nunca habían hecho o iban a hacer en todo el trayecto de su vida: amarlo con una mirada, cobijarlo con una voz y respaldarlo con ese amor que lo protegió al decirle: desciende, porque hoy es necesario que esté en tu casa. Seguro estoy que Zaqueo no lo podía creer. A lo mejor era como cuando dos trenes chocan, pero dos trenes de emociones, que no lo podía creer y al mismo tiempo estaba feliz. Seguro estoy que se bajó de ese árbol como pudo. La procesión siguió su camino, pero él se fue a su casa, se fue a preparar todo, a decirle a sus sirvientes: hagan el mejor menú que conozcan, preparen la mesa, porque hoy viene alguien muy especial a cenar y a estar conmigo en mi casa. Y aunque para todos los demás era muy palpable que Jesús iba a entrar físicamente a la casa de Zaqueo, cuando Jesús le expresó estas palabras, no solamente se lo dijo porque quería estar en aquella residencia física, sino que a Jesús le interesaba algo más, y era estar en su casa, en su hogar, que se llama corazón, en su alma. Y ahí fue donde Jesús entró por primera ocasión, desde aquel árbol, desde aquel lugar donde Zaqueo estaba en ese árbol. Seguro estoy que Zaqueo desde ese instante abrió las puertas de su corazón, y aquel hombre que había sido rechazado por toda una sociedad ahora estaba siendo aceptado
por nada más y nada menos que Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Jesús llegó a cenar con Zaqueo en aquella ocasión, llegó a quedarse a su casa. Yo puedo imaginar que la escena era de emoción, de alegría. Seguro estoy que Zaqueo derramó sus lágrimas una y otra vez, confesó lo que había hecho y lo que no había hecho también. Y Jesús en ningún momento del relato bíblico yo puedo ver que hubo una expresión de reclamo, de enjuiciamiento, de rechazo, de desprecio. Jamás lo hizo. Jesús lo que dijo: date prisa, es necesario que yo esté en tu casa. Y después, cuando llegó, expresó unas palabras preciosas y le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque era necesario que el Hijo del Hombre viniera a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, para toda la sociedad, quizás hasta para los más cercanos, sus amigos, sus vecinos, sus familiares, Zaqueo no tenía remedio y estaba perdido. Para todos ya era un caso perdido, pero para Jesús era el mejor escenario, era el mejor corazón para ir y atraparlo y cobijarlo con su amor y con su misericordia. Yo sé que tú y yo en muchas ocasiones hemos sido menospreciados, nuestro trabajo ha sido menoscabado, quizás con tus amigos, con tus vecinos, en grupos sociales, en grupos espirituales, en grupos escolares. Quizás te han cerrado la puerta o te han dicho que ya no eres parte de, o que no cabes en ese grupo. De alguna forma te han rechazado. Algunos han sido rechazados desafortunadamente desde el vientre de su madre. Algunos más cuando crecieron en la adolescencia. Algunos otros en algún sector de los que he mencionado. Y quizás en algún momento vas a enfrentar algún rechazo. Pero lo que yo quiero compartirte en este día, y lo más importante y lo que cabe resaltar, es que aunque todo el mundo nos rechace, aunque en algún momento tu pareja, tu esposo, tu cónyuge, tu novio, tus padres, tus hijos, tu suegro, tu yerno, tu nuera, tu suegra, tu jefe, tus amigos o alguien más pudiera rechazarte, yo quiero darte una excelente noticia. Y la mejor noticia es que los brazos de Cristo Jesús están abiertos para decirte: quiero estar en tu casa. Y no es una casa física, es tu corazón donde Jesús quiere habitar. Si te has sentido en algún momento rechazado, ve a los brazos de Cristo Jesús y en Él vas a encontrar ese cobijo. En Él no hay rechazo. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados y cansados, que yo los haré descansar. Regularmente, cuando vivimos en rechazo, cuando nos han menospreciado y cuando nos han cerrado la puerta, hay como un peso, como un cansancio en nuestra alma, en nuestro ser. Y para eso apareció Jesús, para darnos vida y para darnos vida en abundancia y en plenitud. Quiero dejarte esta reflexión para que la puedas atesorar, te sirva y la puedas compartir a otros más. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y con muchísimo gusto puedo decirte: ahora estás en conexión.